A pesar del ruido que se ha hecho en torno al grafeno y a pesar de las investigaciones mundiales, han pasado más de 10 años para que empezaran a generalizarse las aplicaciones tan esperadas. Esto es debido a que el grafeno ha tenido que enfrentar diversos obstáculos desde el inicio, como son los siguientes. En primer término, el alto costo de producción. Aunque la tendencia sigue a la baja en el mercado internacional, los precios del grafeno siguen muy elevados. Se está avanzando para desarrollar procesos de producción más eficientes que permitan reducir los costos. Segundo, el limitado volumen de producción de grafeno de alta calidad. Esta es una de las razones para el costo elevado del grafeno, pero, además, limita la capacidad de producir la cantidad necesaria para cubrir las crecientes necesidades de la industria. Tercero, la falta de consistencia en la producción de este material. Muchos procesos todavía no garantizan la uniformidad del material grafénico producido en diferentes ciclos de producción. Cuarto, la baja capacidad de funcionalización. El grafeno no es un material único, existen muchos tipos de materiales grafénicos, cada uno con diferentes cualidades y precios. Se pueden producir grafeno propiamente dicho, óxido de grafeno u óxido de grafeno reducido, entre otros. Cada uno de estos puede variar de acuerdo con muchas características, como el número de capas de carbono, el tamaño de partículas, el pH o el grado de oxidación, por ejemplo. Quinto, la dificultad para encontrar el tipo de material grafénico adecuado para cada aplicación. Esto requiere de múltiples pruebas, además de que se debe identificar en qué cantidades se debe agregar y en qué parte del proceso de producción se puede utilizar. Hay aplicaciones que trabajan bien con grafeno y no con óxido de grafeno o viceversa. Inclusive, hay aplicaciones que funcionan mejor con materiales grafénicos que presentan ciertos defectos en su nanoestructura. Sexto, la oferta de una gran cantidad de cuasi-grafeno o grafeno falso en el mercado. Como en toda nueva industria, hay oportunistas que ofrecen un supuesto material grafénico a bajo costo, pero sin cumplir las características de un nanomaterial, siendo, en el mejor de los casos, grafito expandido. Séptimo, la falta de estándares internacionales de calidad para los materiales grafénicos. Se están desarrollando estándares para determinar qué tipo de material se está produciendo, considerando diversos métodos de caracterización. Sin embargo, la existencia de una gran variedad de procesos de producción y de materiales grafénicos hace complicado el establecer criterios de estandarización. Octavo, la existencia de barreras del mercado para aceptar un nuevo material. Siempre hay una resistencia al cambio y a la adopción de nuevas tecnologías. Afortunadamente, la curva de adopción del grafeno se está acelerando. Noveno, la dificultad para incorporar el grafeno u otros materiales grafénicos a los procesos industriales, ya que las empresas son renuentes a adoptar un nuevo material si ello implica cambiar sus procesos e incurrir en costos adicionales. Y décimo, la gran brecha que existe entre la investigación y la industria. Gran parte de la investigación se ha destinado a ciencia pura y no a ciencia aplicada. Además, los objetivos de muchos centros de investigación tienden a alargar los tiempos, mientras que la industria busca desarrollos de menor plazo y resultados que puedan ser utilizados en aplicaciones y productos. Afortunadamente, en México, Grafenemex ha desarrollado procesos para producir materiales grafénicos de alta calidad a solo un 10% del costo de los mercados internacionales, con capacidad de estandarización y funcionalización, colocándose en una excelente posición competitiva. De hecho, es de las pocas empresas de grafeno en el mundo que, además de producir materiales grafénicos, desarrolla aplicaciones con los mismos. Si deseas obtener más información sobre Grafenemex, puedes consultar nuestra página web o suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita.